Amén. Mis queridos hermanos, vamos entonces a dar inicio al estudio del día de hoy, que vamos a continuar viendo el libro de Eclesiastés. Como lo vimos en la primera instancia, vimos que son 12 capítulos y lo dividimos en dos estudios. Parece que fue ayer que comenzamos. Ya. Pero hoy día vamos a ver una segunda parte en la cual vamos a ver otra parte de Eclesiastés. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos, pero esta segunda parte es la contraposición de lo primero que vimos. Vimos que el primer relato, ¿cierto? Es un relato bastante deprimente, ¿cierto? Un relato que no tiene, uno no le encuentra el sentido quizás a la vida, hacia dónde se dirige. Eclesiastés es bastante lamentable en esta primera parte, entonces es poco alentador el mensaje que hay en este primer bloque. Pero ahora vamos a ver qué nos quiere decir, ¿cierto?, Salomón en esta segunda parte, ya que ya vamos de cara a la conclusión de lo que él ha vivido en base a lo que ha sido su sabiduría a lo largo de toda su vida. Un pequeño versículo que grafica un poco de lo que vimos la vez pasada, ¿cierto? Dice en Eclesiastés 3:1, dice, todo tiene su momento oportuno. Hay tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. En un resumen, vemos que Eclesiastés nos habló en distintas partes, ¿cierto? Que no nos apresuremos, que no nos afanemos en la vida, ¿cierto? Que veíamos que este predicador, ¿cierto?, pasó por distintas facetas, en donde vio la naturaleza, intentó buscar riquezas, se dio placeres y en nada encontró, ¿cierto?, la felicidad o el gozo de la vida en lo que está bajo el sol, o sea, en todo lo que es lo terrenal. Así que, pero hay un buen consejo práctico que está en el capítulo 3, versículo 1, que nos dice que todo tiene su momento. Nos llama a la tranquilidad, ¿cierto?, a no desesperarnos y a confiar en Dios. Y otro versículo que nosotros no lo vimos, pero se nombra harto. Y de repente se trabaja, o sea, se presenta harto en las predicaciones, ¿cierto? En donde en Eclesiastés 4:12 dice, uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Este versículo está contemplando, ¿cierto? Y la mayor de las veces nosotros lo escuchamos cuando hablamos de matrimonio, ¿cierto? Que un matrimonio tiene que estar compenetrado el hombre con la mujer y a esto sumar Cristo para que sean los 3 en el matrimonio y una cuerda de 3 hebras no se rompa. Pero en la forma en que está escrito y en el relato, si vemos el contexto histórico, habla principalmente, ¿cierto?, de las personas que movían mercancía. Los trayectos eran muy largos, los caminos eran desolados, por lo tanto que fuera uno solo corría mucho riesgo de ser asaltado, que le quitaran, ¿cierto?, su trabajo. Por eso Eclesiastés recomendaba que fueran 2. E incluso habla que sean 3 hilos. Ese es el contexto en el que fue escrito. Pero yo quiero llevarlo un poco más allá antes de que hagamos la oración inicial, en donde no solamente lo tomemos esta palabra como siempre va enfocada hacia el matrimonio, sino que entendamos, mis queridos hermanos, que si nosotros como congregación quizás nos sentimos un poco agobiados, nos sentimos cansados, tengamos en cuenta que tiene la iglesia para que sea su par. Tiene una membresía que va a estar ahí para poder contener. Tiene a los hermanos que habitualmente nos podemos ver, en los cuales pueda descansar. Y en conjunto todos con Cristo seremos esa cuerda que no se romperá. Amén. Vamos a orar para dar comienzo al estudio del día de hoy. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios amado, vamos delante de tu presencia, Dios. Muchas gracias porque nuevamente, Señor, nos regalas un día de vida, Señor. Padre Celestial, ponemos a cuenta nuestra vida en este momento contigo, Dios amado. Padre Celestial, muchas gracias también porque nos das la oportunidad de poder estudiar de tu palabra, Señor, y también te doy gracias por la vida de mis hermanos, Señor, que han dado
el tiempo, Señor, en sus agendas, Padre Celestial, para poder conocer más de ti, Señor. Para que este día, Señor, pueda ser y terminar siendo un día completamente bendecido, Dios. Padre Celestial, pedimos que tu presencia y tu Espíritu Santo esté en este momento, estando con mi vida, Señor, para que todas las palabras que puedan salir de mí sean dirigidas por ti, Señor. Y así también en la vida de mis hermanos, Señor, para que con oídos espirituales podamos entender la enseñanza y en conjunto todos podamos entender lo que tú quieres hacer con nosotros, lo que tú nos quieres hablar, cómo tú nos quieres hacer crecer y madurar en ti, Señor. Gracias, Señor, por todas estas oportunidades que tú nos das y te presentamos este momento en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como les decía, vamos un pequeño resumen del estudio anterior. En el foco central de lo que hablamos en el estudio anterior, hablamos del sentido de la vida, ¿cierto? Eso es lo que nos quería presentar Eclesiastés en los primeros 6 capítulos que vimos. Hablamos del sentido de la vida. Y en primera instancia, él nos mostraba que la rutina da paso al aburrimiento. Él nos mostraba, ¿cierto?, cómo la naturaleza se movía de una manera en la cual bajo el sol nosotros no teníamos el control. Él nos decía, el sol, ¿cierto?, sale por un lado, apresurándose a esconderse por otro. Vemos que las lluvias descienden del cielo, llegan a las cordilleras, ¿cierto? Los ríos llegan al mar y el mar parece que nunca se llena, ¿cierto? Él nos decía también que el viento va de sur a norte, de norte a sur, nadie sabe para dónde va, pero ese movimiento no se detiene. Y él nos hablaba que esta rutina, ¿cierto?, si la miramos, causa aburrimiento. Y era cierto, ¿cierto? Cuando lo analizamos nos damos cuenta que una vida sin Cristo, mis queridos hermanos, llega a un momento muy monótono, en donde quizás se nos convierte completamente en que nos levantamos, aquellos que trabajan se levantan a trabajar, vuelven a su hogar, descansan y al otro día sigue la rutina y parece que entramos en un ciclo que no para. Aquellas personas también que no trabajan, ¿cierto?, y están en su hogar, muchas veces pasa lo mismo, o sea, se duermen el día, después el otro día está en la casa, quizás con las labores del hogar, y esa rutina no para y este ciclo no para, y en eso no está, ¿cierto?, esta felicidad que estaba buscando y este gozo que estaba buscando Salomón. También vimos que los placeres de la carne no dan satisfacción perdurable. Vimos también cómo Salomón, ¿cierto?, se dio a los placeres de lo que él podía acceder. Vimos que él habló de la risa, habló del consumo, ¿cierto?, encontrar la alegría en el vino, o sea, disfrutó distintos placeres y al final de cuentas determinó que todo era vanidad. ¿Se recuerdan la palabra que era vanidad? Hebel, ¿cierto?, que indica vacío, que lo graficábamos como lo que termina después que se rompe una pompa de jabón, que no queda nada. Vanidad es nada. También vimos que Salomón nos habló de las injusticias de la vida. Veíamos que él observó el tribunal y se dio cuenta que los jueces ejercían un poder opresor delante de inocentes. Vimos, ¿cierto?, y nombramos el caso, por ejemplo, de José, que también había sido apresado injustamente, pero después, posteriormente, al solamente estar confiado y obedecer a Dios, vimos cómo él cumple su propósito, ¿cierto?, en la Biblia. Si no lo ha leído, pueda leerlo. En el libro de Génesis se encuentra esta historia, mis queridos hermanos, que cuando yo la pude estudiar y la pude ver, quedé completamente fascinado por la obediencia y por la convicción que tuvo José al creer en el Señor. Pasó mucho tiempo apresado y después venía abajo del faraón. O sea, completamente grande la enseñanza, una historia muy inspiradora. Y hablábamos de la vida futura. Vemos que Salomón nos presentaba, ¿cierto?, la inmortalidad, nuestro próximo paso después de la muerte, como un poco con incredulidad, ¿cierto?, donde nos decía, ¿quién sabe que el alma, ¿cierto?, asciende y no queda junto con los animales, por ejemplo, parafraseando? Pero ya vemos que nosotros teníamos bastante claro al día de hoy, quienes estamos acá, de que eso no es así. El Nuevo Testamento nos deja bastante claro qué es lo que sucede. Y que finalmente todo este conjunto de cosas que vimos en el primer estudio terminaban en una actitud que nosotros debemos tener. Nos dábamos cuenta que bajo el sol, que es como Salomón nos presenta y nos hace esta separación de lo que ocurre bajo el sol, en nada finalmente encontraremos felicidad, encontraremos gozo, nada llenará su corazón, por mucho que trabajemos,
Veíamos ejemplos como cuando una persona se compra, ¿cierto? Tenía un departamento, después se compra una casa, de la casa después quiere un campo, y después la piscina, y después el auto, y después quiero el jeep, y después quiero la camioneta, y un camión, y un yate, y todo. Y puede tener todo en la vida, pero nada le va a llenar. Siempre va a querer más. Y eso es lo que nos advierte Salomón en estos primeros 6 capítulos. Hoy día vamos a hablar de las bases para el éxito. Qué tremenda, ¿eh? Tiene de titular de libro, Cómo conseguir el éxito en la vida. Creo que muchos en alguna oportunidad hemos soñado con eso. Creo que es inevitable en nuestra condición humana, ¿cierto? El pensar cómo poder tener éxito en la vida. El pensar cómo puedo ser exitoso, que finalmente siempre se atribuye a cosas materiales. En la humanidad misma siempre esto nos lleva a materialismo mismo. Mientras yo más adquiero, mientras mi poder adquisitivo sea más grande, soy más exitoso. Pero ya con lo primero que hemos estudiado y todo lo que hemos escuchado en nuestras predicaciones y lo que se ha enseñado desde hace mucho tiempo desde este lugar, nos damos cuenta que una vida exitosa simplemente la clave está en Cristo. Lo demás, lo material, es una añadidura. Y como lo decía Salomón, si nos centramos en nuestra visión en eso, jamás se nos pasará la vida. Veíamos que también nos hablaba del ciclo de la vida, ¿cierto? ¿Se acuerdan que había un ejemplo de una guaguita y una persona anciana? Se nos puede pasar la vida y jamás nos vamos a llenar con lo que hay acá. Así que vamos a estudiar desde el capítulo 7 hasta el capítulo 12. Lo vamos a hacer igual que la vez anterior, vamos a estudiar versículos clave y ya de inmediato nos vamos a avanzar al capítulo 11. ¿Algunos leyeron el libro de Eclesiastés? Disculpe la pregunta. ¿No? Si tiene la oportunidad, léalo para que pueda tener una consecuencia, ¿cierto?, completa y pueda tener la visión. Pero nosotros acá vamos a centrarnos en el eje central del libro y nos vamos a ir al capítulo 11, versículo 1, que dice: echa tu pan, perdón, el primer tema, el primer principio que vamos a hablar va a ser una recompensa segura. Es en nuestro principio que vamos a estudiar en esta parte. Y en el capítulo 11, versículo 1, dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Cuando habla de echar el pan, tradicionalmente aquí se asume y se habla de la generosidad, de echarlo al agua. También hay algunos estudios, ¿cierto?, que mencionan que echar el pan al agua habla de la interacción de mercancías, habla de marineros, ¿cierto? Se puede hablar de un agricultor que envía su mercancía a través del mar. Pero en este estudio lo que nosotros estamos analizando es que el que es generoso con otros, un día será recipiente de generosidad. ¿A dónde apunta Salomón, cierto, con este versículo y con este principio? Apunta, mis queridos hermanos, que si nosotros podemos ir adquiriendo y Dios nos va bendiciendo, es para lo mismo que estábamos hablando al inicio. No es para retener, sino que finalmente también ser puente de generosidad para aquellos que también necesitan. Y ese es un sello distintivo que lo vemos completamente en Jesús mismo cuando estudiamos el Nuevo Testamento. Pero para allá está apuntando Salomón. Y como le decía, que donde dice que echemos el pan sobre las aguas, hace referencia sobre el comercio mercantil, ¿ya? O sea, habla de aquellos que envían sus mercancías a través de los mares, ¿cierto? Un agricultor, vemos que el comercio antes era bastante mercantil, entonces para mover grandes distancias se enviaba por mares. Entonces ahí hace referencia un poco lo que habla este versículo. Versículo 2 dice: reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. El número 7 en la Biblia simboliza lo completo, ¿cierto? La plenitud. Vemos un poco la perfección siempre en el número 7. Habitualmente incluso somos evaluados, acá por lo menos en Chile,
con este sistema, ¿cierto?, de notas, en donde tener un 7 es lo máximo, en donde hemos alcanzado el conocimiento y la plenitud completa. Pero sin embargo, cuando este versículo nos muestra, nos dice, reparta 7 y aún a 8, nos habla que la utilización del número 8 indica que debemos dar un paso más allá de lo perfecto. O sea, si nosotros sentimos que lo estamos haciendo bien, Salomón, a través de lo que Dios le revela, nos está invitando a dar un paso más todavía. Amén. Finalmente, es eso lo que nos quiere mostrar en esta parte. Cuando estudien, y si en algún momento lo leen, algunos hablan de este versículo como que uno debiera tener su riqueza repartida en varias opciones. Hay un dicho popular que no es eclesiástico, pero dice que justamente que no todos los huevos se meten en la misma canasta. Entonces, finalmente, hay algunos que llevan este versículo a ese... Justamente, que para tener una seguridad no se debe tener, por ejemplo, si lo llevamos justamente a una inversión, no se debe invertir todo en un solo lugar. No estamos hablando de clase de economía, solamente estamos hablando de un ejemplo nomás. Pero sí hay algunos que llevan este texto, lo llevan hacia aquel punto. Pero en este caso, cuando estudiamos por completo el libro de Salomón, vemos que él nos está llamando a la generosidad, y si nosotros encontramos que lo estamos haciendo bien y estamos, por ejemplo, en la perfección misma, nos llama a dar un paso más todavía. Constantemente en la palabra siempre encontramos eso, siempre encontramos un desafío, siempre encontramos que nos invita a hacer un autoanálisis y a dar siempre un paso más. Vamos, Andrea. Segundo principio, que vamos a seguir con el versículo 3 del capítulo 11. Este principio habla de la causa y efecto. Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. Uno, al observar la naturaleza, reconoce que las nubes se recargan de agua y derramarán lluvia sobre la tierra. Las nubes oscuras traen lluvia. ¿A qué se refiere Salomón con esto? Con el próximo versículo que vamos a ver, él hace una conexión sobre la lluvia. Y es interesante que él ocupa bastante gráficamente el tema de la lluvia. Cuando vemos que acá está hablando de la lluvia, justamente está viendo y dando el mismo principio que ya estamos viendo en los primeros versículos, en donde si nosotros estamos siendo bendecidos, debemos bendecir. Pero no debemos retener. O sea, dice que es naturalmente, si nosotros somos bendecidos por Dios, también debemos bendecir. Por eso habla que si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. O sea, una nube no contiene la lluvia, no se queda con la lluvia, sino que finalmente termina y habla de este proceso. Cuando Salomón escribió, este texto, era muy poco probable que manejara, con tan rigurosidad como nosotros conocemos hoy día el efecto invernadero. Pero él veía este flujo, porque vimos que en el capítulo 1 nos habló también de cómo el efecto invernadero provocaba de que el agua se evapora, ¿cierto? Va hacia la cordillera, ¿cierto? Y baja por los ríos y al mar, y habla de este ciclo. Y nuevamente vemos que acá nos está hablando de un ciclo parecido. Ahora, cuando él no hace la mención, dice, si el árbol cae, es mejor, mis queridos hermanos, dejar algunas cosas sin intentar alterarlas, porque en el proceso pueden herir a multitudes de personas. ¿Qué quiere decir esto? Hay cosas que no está en nosotros cambiarlas. Y ahí nuevamente reforzamos el principio de lo que vimos en el primer estudio, en donde Salomón nuevamente nos da este consejo que hay cosas que no están en nuestras manos. Y eso lo vemos porque si en la naturaleza un árbol cae, no se mueve.
y queda ahí hasta su pudrición. O si alguien lo parte, ¿cierto? Y se hace leña. Ahí es donde va. Pero hay procesos en la vida que no están en nosotros, mis queridos hermanos, no están en nuestras fuerzas. Y ese desgaste es finalmente el que Salomón, después de todo lo que ha experimentado, nos deja en claridad que no intentemos cambiar las cosas que no se puedan cambiar. De hecho, en este mismo libro, anteriormente dice que lo que Dios ha torcido, nosotros no lo podemos enderezar y no somos nadie para enderezarlo. Si Dios, por ejemplo, un ejemplo práctico de ese principio es que si Dios dice que es pecado, es pecado. No está en nosotros cambiar la mirada de lo que ha dicho Dios o cuestionar lo que dijo Dios. Así es un poco hacia donde nos quiere llevar. Versículo 4. El que al viento observa no sembrará y el que mira las nubes no segará. Hay muchas personas para las cuales las circunstancias nunca son propicias para hacer lo que necesitan hacer. Aquí Salomón está observando, por ejemplo, a un agricultor que al ver las inclemencias del tiempo, ¿cierto? Si se queda detenido con las manos en los bolsillos, por ejemplo, a esperar el tiempo perfecto, a ver si es que las nubes traen lluvia o no traen lluvia, si hoy día es el día o no es el día. Eso es lo que Salomón está indicando, que ese agricultor jamás va a poder trabajar para producir sus frutos. Y para algunas personas, por ejemplo, hay cosas que o es muy temprano o es muy tarde para comenzar la tarea. Muchas veces decimos, no, a esta altura, ¿qué saco con hacerlo? O al revés, no, es que todavía no es el tiempo. Vamos a esperar el tiempo del Señor, que no está mal. Pero algunos se quedan pegados en esos principios y quizás no aceptan los desafíos que pone el Señor por delante. Entonces, ahí es donde Salomón nos quiere mover un poco nuestros pensamientos, nuestras conciencias, nuestros corazones, en indicar que si nos ponemos a esperar el tiempo perfecto, no lo vamos a encontrar. Y si tenemos el respaldo y el llamado del Señor para cumplir con alguna tarea y con lo que Él estime, en el ámbito que sea, debemos tener un cierto riesgo, mis queridos hermanos. Debemos correr ese riesgo, debemos tener la confianza suficiente en Dios para no evaluar, ¿cierto? Porque si nos ponemos a pensar con nuestra humanidad, como le podía estar pasando a este agricultor, jamás avanzaremos. Jamás daremos ese paso más que nos está pidiendo Salomón en el versículo anterior. Jamás pasaremos del número 7 al número 8. Porque siempre nos va a ganar el miedo, nos va a ganar la inseguridad. Y eso finalmente genera incertidumbre en nuestra vida y mejor nos quedamos donde estamos porque estamos cómodos y jamás vamos a experimentar lo que el Señor a donde nos quiera llevar. Amén. Tercer principio, que continuamos en el versículo 5. Vivir responsablemente confiando en Dios. Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Aquí Salomón, cuando habla, por ejemplo, de cómo crecen los huesos, está hablando, ¿cierto?, de un feto, ¿cierto?, que después se convierte en la guagüita en un lenguaje bien sencillo dentro del estómago, ¿cierto?, de la barriga de la mamá. Ahí a eso está refiriéndose con los huesos. Pero aunque no comprendamos la obra de Dios, quien hace todas las cosas, podemos ejercer la fe y colaborar con Él en lo que se propone para hacer en nuestro mundo. Nosotros, mis queridos hermanos, no sabemos cuál es la voluntad del Señor, por ejemplo. Y no está en nosotros intentar de adivinar. Disculpen el término, que sé que no va con nosotros, pero para ser gráfico, no está en nosotros adivinar cuál es la voluntad del Señor. Tenemos dos principios grandes, que lo sabemos, cuál es la gran voluntad que tiene el Señor con toda la humanidad. Pero si nos ponemos a intentar de averiguar, no está en nosotros, de saber cuál va a ser el próximo paso, para saber a dónde Dios nos va a llevar,
para saber qué es Dios lo que va a hacer con otra persona, no está en nosotros. Pero sin embargo, si nosotros ejercemos nuestra fe en la confianza del Señor, de que la voluntad de Dios es perfecta para todos, para quien la hace, para quien la recibe, podemos colaborar con lo que se propone para hacer en nuestro mundo. Ahí tenemos un principio bastante claro. Salomón nos está dejando también un llamado que lo vemos a lo largo de toda la palabra del Señor, a confiar en Él y a trabajar en Él. ¿Y cómo podemos trabajar? Con nuestra fe, creyendo en Dios. Que si Él nos envía, nosotros vamos. ¿Pero por qué vamos? Porque confiamos en Dios simplemente. Porque Él hará. Así que si tenemos la oportunidad, mis queridos hermanos, y está la fe en su corazón, y Dios le habla. Por ejemplo, yo le cuento, me voy a hacer un paréntesis dentro de lo que continúa en el estudio, pero por ejemplo en el día de ayer, yo había invitado a un amigo que hace mucho tiempo no lo veía. Y lo había invitado y le dije, oye, ¿sabes que me toca predicar? Anda a verme. Porque sabía que quizás ese podía ser, de cierta manera, el enlace para que él pudiera venir. Finalmente siempre la intención era que pudiera escuchar la palabra del Señor, claramente. No lo digo con completa humildad, no lo estaba diciendo por vanagloria que me viniera a ver a mí, sino de que él viniera aceptando mi invitación, pero que pudiera escuchar la palabra del Señor. Por cosas de la vida no pudo venir. Le envío la predicación, le digo, mira, tenemos predicación, este es nuestro canal de YouTube, ahí hay más estudio y predicación. Y resulta que uno queda ahí. Como les decía, como habla esta palabra, de repente uno piensa que a lo mejor las cosas sobrenaturales no van a ocurrir, que Dios no va a seguir obrando, que a lo mejor porque esa persona no vino, se perdió la oportunidad. Y resulta que hoy día recibo gratamente su llamado en la tarde y nosotros nos conocimos en otra faceta. Nosotros nos conocimos dentro de la iglesia. Nos conocimos siendo compañeros de trabajo hace muchos años atrás, en los cuales se formó una linda amistad. Y yo sé que estaba pasando un proceso, entonces me llama hoy día en la tarde y me dice, primero que nada me dice, no sabes la alegría que me dio verte predicar. Y él no siendo cristiano, o sea, no teniendo ninguna relación, eso a lo mejor lo podría escuchar de algún comentario de algún hermano, ¿cierto? Que se goza por cuando uno puede trabajar. Pero sin embargo, después él me habla del mensaje. Y ahí tuvimos una conversación por más de una hora con él. Entonces, vemos cómo el Señor sigue obrando. Porque cuando yo le envío la predicación, le dije, Señor, le oré al Señor para que Él hiciera. Y finalmente nos vemos que con un poco de fe, como lo dice la Biblia, si nuestra fe simplemente fuera como un grano de mostaza, grandes cosas hace el Señor. Entonces, en nosotros, mis queridos hermanos, si está la fe, podemos colaborar con Dios en hacer lo que Él quiere hacer con nuestro mundo. Así que no limitemos lo que Dios puede hacer. Simplemente tengamos esa convicción y esa certeza en lo que no se ve. Amén. Versículo 6. Por la mañana siembra tu semilla y en la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si es esto o aquello, o si lo uno o lo otro. Es igualmente bueno. Se anima cada uno a hacer la inversión de todas las energías y la mejor sabiduría cuando se emprende una tarea confiando en que Dios prosperará tal actividad. Aquí reforzamos, ¿cierto?, lo que hablamos anteriormente. Salomón nos lleva a que nuestra inversión de energía, ¿cierto?, siempre esté en la productividad del reino, ya en trabajar en su obra. Por eso veíamos que Salomón al inicio nos hablaba de todas estas actividades que había hecho, que él se había vuelto uno de los reyes, no uno, sino que el rey más rico, ¿cierto?, de toda su región. Y sin embargo, él nos decía de que todo eso, aunque podamos adquirir grandes riquezas y aunque no podamos tener nada, nuestra inversión de energía, mis queridos hermanos, no hay nada mejor que la invierta en el trabajo y en la voluntad del Señor. Encontrará la satisfacción que tanto buscaba Salomón, encontrará
el renuevo de energía que tanto también buscaba Salomón y encontrará la gratitud del Señor con su vida, que es finalmente hacia donde nos quiere llevar Salomón. Versículo 7 del mismo capítulo 11. Suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol. Necesitamos que el anuncio de un nuevo día refresque nuestra esperanza de que no estamos condenados a las tinieblas, sino tenemos como promesa la luz. Un nuevo día, mis queridos hermanos, es un nuevo día en el cual tenemos una nueva oportunidad y tenemos todavía una esperanza viva. Una esperanza, ¿cierto?, para estar a cuentas con el Señor, una nueva oportunidad donde el Señor nos regala un tiempo para poder, ¿cierto?, trabajar para su obra, pero también para ser íntegros en sus caminos. Así que eso es un poco lo que Salomón está graficando en este versículo. Versículo 8. Pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese sin embargo que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Es bueno alegrarse de las bendiciones que se han tenido en la vida, mis queridos hermanos, pero es un buen ejercicio repasar los días malos. Esto mantendrá los pies sobre la tierra. Aquí hay un tema un poco complejo de entender, pero les pido su atención para que lo podamos entender en realidad. Muchas veces nosotros cuando estamos siendo bendecidos constantemente somos alegres, y es esa una realidad. Cuando recibimos bendición es inevitablemente estar alegre, ya sea la respuesta que estaba esperando, sea la solución o una ventana para una probable solución, lo que sea, ¿cierto?, nos genera alegría. Pero Salomón nos lleva un poco más allá y a examinarnos de aquellos días malos que han pasado, que a lo mejor son tristeza. ¿Por qué? Porque la alegría es momentánea. La alegría puede ser superficial. La alegría no genera mayormente en usted un cambio. Hay un cambio de estado de ánimo. Paso, ¿cierto?, de la pena o quizás de un momento en donde me sentía acomplejado, pero ahí simplemente queda la alegría, no provoca más, no hay un cambio más. Pero la tristeza, mis queridos hermanos, en nuestros corazones, Salomón dice que es bueno. ¿Por qué? Porque la tristeza provoca cambios en nuestras vidas. Y si hemos pasado momentos difíciles, si usted lo analiza hacia atrás, se dará cuenta que esos momentos difíciles quizás han hecho de usted una persona más fuerte. No un corazón más duro, sino que una persona más fuerte. Entonces ahí es donde nos quiere llevar Salomón a repasar aquellos días, porque la vida se trata de tener este equilibrio, de entender que cuando hay momentos complejos, no es que Dios no esté con nosotros, sino es cierto que podemos estar pasando por un momento de tentación, podemos pasar estando por un momento complejo, en un momento de prueba, ¿cierto?, en donde Dios quiere trabajar con nuestras vidas. Pero no es un momento para destruirnos, es un momento para fortalecernos, en donde podemos ver la grandeza del Señor. Y cuando miramos hacia atrás, ¿cierto?, cuando hemos llorado y miramos y vemos y pensar que estuve allá. Y yo lo puedo decir con base, mis queridos hermanos, quizás por cosas que he pasado, que por temas propios no les puedo contar, ¿cierto?, abiertamente, pero yo les puedo decir, pensar que estuve allá. Pero hoy estoy acá. Y hoy, a pesar de que allá quizás parecía más fuerte, hoy día siendo más humilde, soy más fortalecido por el Señor. Amén. Qué bonito pensamiento que nos regala Salomón. Principio cuarto. Y ya con esto vamos entrando a la conclusión de nuestro libro. Vivir alegre recordando al Creador. Versículo clásico que se habla, ¿cierto?,
constantemente yo sé que todos lo han escuchado, lo han leído, lo han visto o se ha mencionado. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. El principio básico de este versículo habla, ¿cierto?, de recordar al Creador con respeto y reverencia al Señor. Pero nos llama a buscar del Señor, ¿cierto?, cuando todavía hayan fuerzas. Cuando buscaba el principio de juventud. Para muchos, ¿cierto?, algunos puede ser el momento de la adolescencia. Quizás más de alguno puede decir, no, eso queda para la generación emergente. Pero sin embargo, mis queridos hermanos, Salomón, vemos que él estaba escribiendo ya casi al final de su tiempo, de su paso por la tierra. Y cuando él está hablando y reflejando que le busquemos los tiempos de juventud, él está hablando de que mientras exista vida, de mientras lo podamos hacer, de mientras usted todavía sienta esa pasión por el Señor, de que todavía vibra con el Señor, acuérdese de su Creador. Acuérdese de su Creador. Hágalo en todo momento, mis queridos hermanos. No limitemos a esto a una edad que está interpuesta, ¿cierto?, por ciertos parámetros en la sociedad donde determinamos la niñez, la juventud, la adultez, ¿cierto? Y así vamos clasificando a una persona. Mientras esté la oportunidad, y como lo hemos dicho y lo hemos escuchado, mientras nuestro corazón todavía siga latiendo, mis queridos hermanos, acuérdese de su Creador. Trabaje por el Señor. No vaya a ser que lleguen esos días malos en donde digamos que pasó nuestra vida, que un poco ya este análisis y esta conclusión que estaba haciendo Salomón, que se nos pasa la vida, que quizás ya estamos a punto de expirar de esta vida, estamos en un momento muy complejo en donde quizás por X motivos no nos podamos parar, no podamos tener cierto... No quiero ser tan explícito para no herir a nadie, pero que no tengamos, ¿cierto?, nuestras facultades todavía que tenemos todos. Al observarlo a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, se cumple esta condición. Todavía está el vigor, todavía está, no está su dependencia, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, este principio es para todos los que estamos en este momento, en esta sala, por ejemplo. Entonces no vaya a ser, Salomón no siempre nos damos cuenta que nos da esta advertencia, que no se nos vaya a pasar la vida, que no vaya a llegar un momento en el cual queramos, pero no podamos. Así que mis queridos hermanos, mientras tengan aire y vida, acordémonos de nuestro Creador, trabajemos para el Señor, busquémosle, estemos ahí en una comunión con Él. Es realmente fascinante, mis queridos hermanos. Vibrar por el Señor es algo impagable, es algo que no sabría ni cómo explicárselo. Versículo 2. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Aquí es una metáfora de lo mismo que estábamos hablando ya en este versículo 1. Él habla de los efectos de la vejez. Por ejemplo, la vista se empieza a deteriorar y todo se ve nublado, por ejemplo. Vemos que algunos efectos de la vejez van provocando que ya quizás en algún momento no tengamos vista. Que en algún momento, mis queridos hermanos, nuestro cuerpo se va desgastando. Y ahí es donde Salomón nos hace esta advertencia, que no esperemos a ese punto, sino que lo encontremos ahora. Yo me quedé demasiado, no sé si usted en las predicaciones anteriores, pero con las palabras del pastor cuando está predicando Mateo y habla que Dios es presente. Quizás no lo había tomado desde ese punto de vista de un Dios presente, de un Dios de ahora, de un Dios de acción, de un Dios de este momento. No de un Dios que vamos a dejar todo para mañana porque posiblemente allá quizás podamos trabajar. Nosotros no sabemos el día de mañana.
Y es allá donde nos está llevando Salomón. Recordemos que él está hablando de la vejez desde este punto de vista en la posición en donde él está escribiendo. Pero nosotros, mis queridos hermanos, no tenemos la seguridad de que podamos llegar quizás hasta ese punto para decir, ahora sí, voy a trabajar por el Señor, porque Salomón nos dice que eso puede ser muy tarde para la vida de un cristiano. Versículo 6. Antes que la cadena se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo. Esta es otra metáfora, y él aquí nos está hablando que se utilizaba un cordón para sostener las lámparas de aceite que brindaba la luz para la casa durante las horas de la noche. Mis queridos hermanos, en algunos casos, muchos de nosotros, de los que estamos aquí, quizás somos la lámpara en nuestros hogares, en nuestras familias, ¿cierto? O en nuestro entorno. Entonces, si no tenemos esta precaución, podemos sufrir la misma consecuencia de lo que nos está hablando Salomón, que la lámpara se puede caer y se puede apagar. ¿Y quién alumbrará en esas horas de la noche? ¿Quién alumbrará en medio de la oscuridad? ¿Quién alumbrará el camino de los vecinos, de la sociedad y de donde estemos? Así que procuremos que no se nos pase el tiempo. El polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Al tiempo de la muerte hay una separación de estos elementos. Como lo dice claramente, el polvo vuelve a la tierra, pero el espíritu vuelve a Dios. Ya finalmente es una advertencia que hemos encontrado en todo el libro de Eclesiastés de que la muerte es latente. Pero nosotros constantemente escuchamos y hablamos de la muerte. De hecho, el otro día conversaba en la oficina, en mi trabajo, y una persona me hacía una pregunta y que tenía relación con esto. Hablábamos de la vida y la muerte. Y yo trataba de explicarle que para un cristiano, ¿cierto?, la muerte para nosotros no significa miedo, por ejemplo. Nosotros como cristianos es en lo que nosotros trabajamos en esta vida, ¿cierto?, para el próximo paso que viene después de la muerte, que será el encuentro con el Señor. Si hemos hecho las cosas bien aquí en la tierra y si Él nos haya que podemos llegar a aquel lugar. Pero esta persona me decía, ¿sabes qué? Es que a mí me da miedo la muerte, porque a mí me gusta la vida. ¿Pero qué vida? Una vida de placer, una vida de emoción, una vida que lamentablemente está vacía y sabemos cuál va a terminar siendo el final de esa vida, porque la palabra es bastante clara, eso no es incierto. Por lo tanto, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que tener en consideración este horizonte que está constante y latente adelante de nosotros. Por lo tanto, siempre debemos estar a cuentas con el Señor, debemos estar preparados, ¿cierto? Y debemos trabajar para ser hallados justos por el Señor. Y finalmente, el versículo 13 del capítulo 12. Salomón hace su conclusión final de todo el libro, de todo lo que él vivió, de todo lo que él pasó, de todo lo que hemos hablado, en donde en algunos momentos vimos un científico, en donde en algún momento vimos un sabio, en donde en algún momento vimos una persona que disfrutó de placeres, en donde realmente después él se da cuenta y analiza nuevamente su vida, y desde el capítulo 7 en adelante, que es lo que estamos estudiando ahora, él nuevamente le da una visión y se da cuenta que la sabiduría es el camino correcto, vivir de manera prudente en esta vida, y termina concluyendo con todo lo que hemos hablado en que el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El temer a Dios y guardar los mandamientos abarca los deberes del ser humano en una relación vertical y horizontal. Ese es el principio, mis queridos hermanos. El temor a Dios, no el miedo,
el respeto, la obediencia. Y se va a ir dando cuenta que cada cosa, en la medida en que exista una disciplina en su vida, que exista obediencia a lo que el Señor dio, va a ir llegando esa llenura en su corazón. Llegará ese gozo. Se dará cuenta que como nos hizo viajar este libro por distintas emociones, nos hizo examinarnos internamente, yo creo que más de alguno mientras hablábamos, aparecen recuerdos, aparecen historias que el Señor nos va mostrando en este camino, y nos daremos cuenta que el Señor nos ha bendecido y que el día de mañana nos podemos ver afrente a una situación compleja, pero su actitud, que era lo que veíamos en el análisis de los primeros 6 capítulos, su actitud será distinta. Una actitud confiada en el Señor. Una actitud sabiendo que Dios proveerá. Una actitud sabiendo que Dios estará con nosotros en todo momento. Pero la base de lo que habla Salomón es el temor a Dios y guardar sus mandamientos. Amén. Así que hasta aquí ha llegado el estudio de Eclesiastés.